¿Esas las usas siempre para el pulpo? Para el pulpo, eso solo lo uso para el pulpo. Si está aprobado o no está aprobado. Por la Real Academia. Cerdo celta, único en el mundo. Por mucho mundo que puedas recorrer, no puedes probar una cosa tan exquisita como este cerdo. Y lo teníamos al lado, donde estamos durmiendo nosotros, y lo fuimos dejando. Y encima lo tenemos que hacer entre los dos. Yo le tengo que pasar la jeringa por arriba. ¿Qué tal se vive en Argentina? ¿Marchamos para allá? Vamos para Argentina, nosotros hace mucho... Ahora saltamos, después de cruzar la ruta esta, a la ruta de los Molinos de Samieira, que en realidad es enfrente, era el que hicimos recién, el de... Olaño, y ahora cruzamos la ruta y se llama Ruta de los Molinos de Samieira. La cantidad de agua que tira esto. Mucha, ¿eh? Y fuerte. Es que Tira fuerte. en Galicia vimos agua por todos lados. ¿A que Ya, sí? Por por todos todos lados lados. brota agua en Galicia. Pasamos por un puente pasamos 5 puentes en 5 minutos. Otra de las cosas que vimos en Samieira fue el carnaval. Mi sobrina está en una comparsa de acá de carnaval de Samieira que se llama África. Bueno, la acompañamos en los finales de los carnavales, así que nos apuramos también en el camino cuando vinimos del Mediterráneo hasta acá porque queríamos verla algún día bailar en su comparsa de Samieira. Ahora, agua por todos lados. Lo bueno y lo que nos dijeron es que el agua es fresca. En todos los lugares donde veas un manantial podés cargar agua. Espero que este sea el caso. Es muy rica. ¿Está buena? Está muy buena. Estaba mirando adentro, no tiene basura, no tiene nada. ¿La pruebo? Muy buena. Igual venimos tomando en Galicia el agua de todas las fuentes que hay por ahí porque la verdad que sabe riquísimo. ¿Sabés qué es eso? Una caca de rinoceronte. Sí que sale fuerte acá, ¿eh? ¿Cómo le pasaron el otro día caminando? ¿En la plaza? En Olaño. Claro, antes Ok, sí. Claro, ahí me dice que todo este agua después pasa por Olaño, ahí que desemboca justo en la playa, que es donde pasamos recién. Ahora, la fuerza que tiene el agua, porque Pau está hablando recién en la cámara, de la distancia que está ahora la cámara, y yo acá y no la escucho lo que me está diciendo, ¿eh? No, espero que se escuche el video después. ¿Qué? No, la verdad que la naturaleza que hay acá en Galicia es impresionante. No, es muy bonito, la verdad que es muy agua, bonito, madera Galicia. y piedra para aburrirte. Y la verdad que en Galicia nos trataron súper bien. O sea, se notó mucho el cambio de gente. No digo que en otras partes de España no lo sean, al contrario, pero en Galicia no sé si es por la cercanía que tiene la gente con Argentina, con tanta inmigración que hubo, además de todos los argentinos que nos encontramos, que llevan muchos años viviendo acá. Mucha gente gallega, claro, que tiene familia inmigrante en Argentina, hay muchísima. Entonces, claro, te ven y es como que les produce como una alegría, una nostalgia, ¿no? La verdad que sí, nos han tratado 10 puntos en Galicia. Aparte todos eso, ¿no? Se acuerdan de su abuelo, de su tío, cómo se fue, cómo volvió. Y hay gente que sí, como dice Pau, con nostalgia, recuerdan que nunca más vieron a su hermano o cosas así, ¿no? Entonces sí, le tienen muchísimo aprecio a Argentina y eso se nota. Y se acercaron a contarnos historias de ese momento, eso es lo bonito. Mirá, esto es lo que hablábamos antes, Pau, también, que utilizan la piedra para todo. En este caso para hacer los alambrados de cada una de las cosas. Todo es de piedra. Fíjate, allá también. Y después si llegamos a cruzar ahora en esta zona o no, no sé, también hasta las tomateras. Están las tomateras o los lugares de las viñas. Utilizan unas varas que son de piedra en realidad, como esto, pero más altas. Y de ahí ponen toda la viña para el vino y todo eso. Hay muchísima piedra. Fíjate lo que es esto, ¿eh?
No tengo ni idea, supongo que será para guardar cosas o para qué lo usaban, pero ahí tiene como una especie de acequia que sería para desviar el agua, o sería un molino capaz acá adentro. Sí. A ver, los que son de la zona que nos dejen un mensaje, a ver para qué se utilizaba todas estas construcciones antiguamente. Pero acá se ve que sería para eso, pasaría el agua para algo por acá, conecta con el otro. El lugar, mira, acá tiene la compuerta también, ¿ves? Una compuerta que sería para tirar el exceso de agua para el otro lado. Se sube, no vamos a hacer fuerza y se bajaría el agua, ya que no le sirve. Ahora sí, ¿viste? Es para un molino. Es para un molino. Haría seguramente girar una rueda por acá o algo. Y trabaja, qué bueno que está, ¿eh? Todo bien mantenido, qué bonito está. La verdad que nos está sorprendiendo porque llevábamos varios días por acá, un par de semanas, y lo teníamos al lado donde estamos durmiendo nosotros, y lo fuimos dejando. El camino para hacer este camino. Sí. Y a último momento decidimos hacer el camino, pero muy bonito. Hay que recordar que tenemos la playa acá al lado. Sí, 100 metros. Donde empezamos. 150. Hace poco estuve estudiando lo de las máquinas simples. Pues esto ahora identifiqué que es una máquina simple. Tipo rueda, palanca y también, ¿cómo era? Polea. Polea. Ah, está. Muy bien. ¿Quién quiere vivir acá? ¿Lena? También esto es súper grande. Está bien, para vivir acá, ¿te parece? Sí, pero está un poco de viejito. Y también hay flores de estas. Y también vimos una mariposa. Mira, acá es donde antes lavaban la ropa. Supongo que usarían esta madera, ¿no? Para raspar la ropa acá y enjuagar. Ahora, la espaldita de las pobres señoras, te la regalo, ¿eh? Sí. Recién me contaba Valeria, mi cuñada, que sabe de la historia, que había mucha gente que vivía en estas zonas que se iban caminando hasta Pontevedra, cuando, por ejemplo, una mujer que ahora tiene más de 70 años, cuando tenían 12, para ayudar a la familia, se iban caminando hacia Pontevedra, ahí juntaban la ropa de la gente que tenía dinero, se volvían, lavaban la ropa en estos tipos fuentones, o sea, naturales que había, y después secaban la ropa, la planchaban, la doblaban y se la cargaban y volvían caminando hacia Pontevedra a darle la ropa limpia a la gente de dinerito, y así ellos se ganaban su jornal y podían ayudar a la familia. Este lugar, aparte de la magia de la naturaleza, es un lugar social. Ahora que empezamos a indagar y a preguntar y a mirar carteles, nos damos cuenta de que es la ruta de los molinos. Y los molinos antiguamente estaban en los monasterios o en lugares muy de gente de mucho recurso, ¿no? Entonces alquilaban los molinos a la gente que tenía un poco de granos de maíz y se llevaban un porcentaje. Entonces en estos lugares antiguamente era eso. Luego se juntaron la gente del pueblo y decidieron hacer este tipo de molinos que se compartían, pero eran por turnos. No sé cómo se dice en gallego, pero eran por turnos. Y cuando se juntaba toda la gente acá, esperar a que le tocaba a uno, era el lugar social, el lugar donde poder conocer gente y hacer negocios o charlar y enterarte de la vida del resto. Pero también acá, por ser los molinos, muiños, llamados molinos o muiños en gallego, no me sale bien la pronunciación, se juntaba la gente, hacían su vida social y las mujeres bailaban y así supuestamente nacieron las muñeiras, que es el baile típico de Galicia. O sea que entramos por una ruta que no sabíamos lo que íbamos a encontrar y terminamos descubriendo la historia del baile típico de Galicia. Yo creo que es así, pero si hay alguien que quiera dejarnos el comentario, nos lo dejan, pero es un lugar mágico con un montón de historia y lo que decíamos, a partir de ahí, de juntarse y hacer sociedad, ya dejaron de sacarle el negocio a la iglesia o a la gente de mucho poder adquisitivo que les cobraba una parte del maíz que trituraban en esos molinos hidráulicos. Está desarmado. Sí, acá tenemos otro molino. Este ya no tiene
la madera como lo tenía el otro, está sin armar, pero es parte de la ruta. Nunca te va a faltar el agua en Galicia, ¿eh? ¿Agua y piedra? No, nunca, nunca. Pero qué increíble para mí, ¿no? Descubrir eso, lo de la molienda que viene con las muñeiras, con los molinos. La verdad nos está sorprendiendo Galicia. ¿Usted qué opina, amigo? Bastante bonito. ¿Te gusta, eh? Sí. La verdad que sí. Y ¿Se que aprende tengo acá o no se aprende? Sí, ¿Qué es lo que más te gustó de acá de...? Me gusta que hay muchas cosas de piedra. Y lo de los molinos también me gusta. Y bueno, si hay algo que nos falta, no sé si era para eso, pero para mí que aquí era para poner el licor café, ¿no? El viejo, glorioso y querido licor café, que es como un orujo que hacen con granos de café. Ahí también hay otro parecido al Baileys, que es como la crema de orujo, que está muy bueno. Y la otro día estuvimos probando en otra zona que hay arriba de Marín, que les vamos a mostrar que es donde hicimos el asado el otro día. Y también El lago Castiñeira. El lago Castiñeira. Ahí está, acá me están corrigiendo. El lago Castiñeira, precioso también. O sea que todos los días estamos descubriendo algo increíble acá en Galicia, ¿eh? Ya vino cocido de casa. Ah, y se calienta ahí. ¿Lo puedo grabar un poquito, no? Sí. Nosotros de aquí. Nada, tranquila. Ya lo trajiste ahí, después lo coces acá. Sí. ¿Y le echan así o le echas algo arriba? No, ahora le he hecho sal, pimentón y aceite de oliva, bueno. Sal, pimentón y aceite de Sí, oliva. mira, ahora lo voy a preparar allí, que tengo allá el aceite de oliva Bueno. y lo haces. Y lo ves. Lo que le llaman el pulpo a la gallega. Pulpo a la gallega, O claro. sea, auténtico. Eso, aquí es un manjar. Toda la gente que viene de fuera. Y se corta siempre con tijera, ¿eh? Sí, con tijera. Y se puede ser así de hierro. Ah, porque otras tijeras Porque la tijera de plástico no le viene bien. no tienen fuerza. No. Vale, Son o sea que tiene que ¿no ser ves? Unas tijeras sí, de acero buenas, inoxidable, pone ahí. ¿eh? Las tijeras buenas. ¿Esas las usa siempre para el pulpo? Para el pulpo, eso solo lo uso para el pulpo. Yo para casa, para limpiar pescado y así, uso otras tijeras. ¿Y si viene el niño y quiere cortar una camiseta? No, No. nada. Nada. Ni papel, Esa ni camiseta, prohibida, nada. claro. Esta ya la guardo yo. Y viene el marido y te dice, préstamela que necesito sacar un tornillo, tampoco. Esa tampoco, no, esa no. Solo para el pulpo. Solo para eso no... Ok, genial. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo condimenta. Eso no se usa para más nada. Solo para el pulpo. Muy bien. Sí, solo para pulpo. Tiene sabor. No, son familia, yo soy de aquí, son familia, yo le dije, mira cómo lo están haciendo, lo trajeron hecho y lo calientan un poco, ¿no? Claro. No lo traes en la ternera. Mira, con sal gorda. Sí, con sal gorda. Ahora, traca. Llevan la carne y el pulpo. Y le pones pimentón. Sí, ahora ¿Pimentón ya. de la Vera? Hay uno de aquí, un Ya pimentón. traigo... Hay un pimentón de aquí de Galicia. Sí, y ya traigo mezclado en un cosito que ya tengo para el pimentón, ahora allí lo veis, que ya viene el pimentón y ya se le echa por encima y ya está. Ah, mira. Después probáis. Ok. Sí, sí. Parrillada de carne y el pulpo entrando. Sí. Lo domingo perfecto, no hay más. Noa, coger esto. ¿Cómo te llamas tú? Noa. Qué bueno. ¿Cocinan bien el pulpo? ¿Qué son los abuelos? Sí. ¿Buenos haciendo pulpo? Sí. Sí, ¿eh? Qué bueno, un domingo y encima con este día, impresionante. Sí. Y luego lo probáis, a ver qué tal. Dale. Bueno, gracias por seguirnos ahí, aguantar el canal, ¿eh? Bueno. Ahora vamos a ver lo del pimentón y cómo disfrutan el domingo en realidad, ¿no? Porque nosotros necesitamos esa carne y todo, pero ellos, el pulpo no puede faltar. Tiene que estar siempre presente. Así que vamos a curiosarle un poquito a la mesa antes de que empiecen y no los molestamos. A ver, venimos a ver cómo le pones los condimentos. Y ya los dejamos, ahí no los molestamos. Mire, esto ves, aquí ya es para eso, para el pulpo. ¿Ese es pimentón con qué más? Pimentón, dulce, pimentón. un poquito de dulce y el otro picante. ¿Pero son de la tierra los pimentones? Sí. No, mira, si ahora aceite así. Aceite pues, de ¿Aceite oliva. de oliva o de girasol? No, de oliva, ya ves. Yo traigo cojo este que es más fuerte. Extra virgen. Mira, ¿ves? Que es más fuerte. Más denso para esto. Ah, primero el pimentón y luego el aceite último. Sí. Yo pensé que era al revés, que se pondría el aceite para luego echarle el pimentón. No, si no se A ver, resbala, a ver, ¿no? A ver.
Vas a probarlo, ¿no? ¿Tú qué dices, Noah? ¿Cómo está esto de los abuelos? ¿Bien? Este que tiene patitas me voy a comer. Tiene que ser con palillo, ¿eh? Por eso se... Sí, A pero ver. yo no... Está buenísimo. Está... ¿Aquí cada domingo se come pulpo o no? Bueno, A veces. Depende. Depende. Depende del día. Depende del día. Cuando tienen ganas pulpo y si no, Si no, no, otra cosa. otra Muy cosa. bueno. ¿Cómo se llama usted? Fina. Fina. Un aplauso para Fina. ¡Vamos, Fina! Muy bien, muchas gracias. Lo dejamos comer tranquilo. Muy bien. Ahora toca la cámara. Ahora te toca. Voy a probar, a ver. Muy bueno. ¿Puedo probar también? ¿Hace cuándo no el pulpo? Prueba, que está bueno, está probado. Si tú lo has probado más de 100 veces. Yo lo pruebo más de 100 veces. Muy bueno. Ok, gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Bueno, y nosotros vamos a comer un asadito que está haciendo acá el gallego. ¿Dónde estamos? Contame dónde estamos. Estamos en el paraíso de las Rías Baixas, el lago de Castiñeiras. Muy bien, es un lugar hermosísimo, está lleno de gente. Está muy, muy bueno. Ahí está el lago. Ahí después vamos a ir a dar un paseíto para mostrarlo. Y ahora a comer. Ahí está. Aparte que se vea la marca Asadoro Remo y le pedí... Esta es salsa no de churrasco, ¿no? Esta Esta es se la come salsa acá. La salsa de churrasco, pero que se la vamos a poner un poquito al chorizo. Bueno, probalo, a ver. Si está probado o no está probado. Está aprobado por la... Por la Real Academia. No, de la salud, de la salud. Por el Ministerio de la Salud. Salud, gente. Está recomendado. Está re que pela. Muy bueno. ¿Qué estás probando por ahí? Esos acomodos me parece a mí. Y ahora seguimos con esta salsa chimichurri. A ver qué es este chimichurri. Chimichurri Remo, lo vamos a probar, Vamos a probar del 1 al 10 cuánto está bueno, que es de Pontevedra este, ¿no? Sí. ¿Y estas costillas de dónde son? Estas también son de aquí de Pontevedra y es cerdo celta, único en el mundo. O sea que esto no lo probamos en la vida, ¿verdad? Esto, por mucho mundo que puedas recorrer, no puedes probar una cosa tan exquisita como este cerdo. Es una cosa brutal. Y se pone serio. Una de las cosas más A exquisitas ver, de las Rías Baixas. Ese quiero. ¿Este a es ver. el que tú quieres? A ver cómo está Ahí esto. está. Ya tiene la salsita incorporada. O sea que este es el auténtico cerdo celta. Sí. No es una costilla cualquiera, Permiso. Bueno, nos vinimos a dar una vueltita por el parque. Miren lo que es el lago este, mega grande, súper, súper grande. Y hay gente por todos lados. O sea, das la vuelta y hay más mesas, más parrillas. Está espectacular. Lena, ¿y estuviste en el parque? ¡Sí! Estuvo bueno, ¿no? Sí, y había una tirolina gigante. ¡Gigante! ¿Sí? Estaban a estos metros. ¡Wow! Eso es mucho, ¿eh? ¿Cómo cruzamos esto, Lena? Hay mucho barro, ¿eh? Ahora te llena de barro la... Ahora me toca a mí. Está mojado, ya veo que me resbalo acá. No era nada grave. Cae agua en Galicia por todos lados. Por todos lados hay fuentes, sale agua, pero impresionante, ¿eh? Y un agua riquísima. Miguel, acá en Galicia hay agua que sale por todos lados. Hombre, tú ¿O no? rascas un poquito en el suelo y sale agua también. No, pero de verdad, ¿eh? No, Nunca ¿en vi serio? tanta agua El saliendo. agua, por... y aparte Sí. agua buena, agua para beber. ¿Sí? No, y ahí, bueno, De hecho- caía por ahí, lo acabo de mostrar. De hecho, aquí se dice que si el agua corre, se puede beber. Sí, Este agua se puede beber. No, aparte es muy rica el agua, es verdad. ¿La vas a beber, Ushi? ¿La vas a probar? No. O sea, si sale por un agujerito como las fuentes es así, pero así no. Igual las rocas y todo eso va filtrando, pero sí es mejor beberla de otro lugar de la fuente. Pero es que así tanta cantidad, no sé yo si quiero beber tanta. Estamos a 400
200 metros sobre el nivel del mar. No, nosotros ahora estamos, Lian. Mira, por ahí está el asador grande, ¿ves? Ahí. Nosotros ahora estamos aquí, con los riachuelos, ¿ves? Todavía nos queda un cacho enorme porque esto sigue para arriba. Pero esto pertenece a Marín, entonces. A los dos. Hay dos ayuntamientos, uno es el de Marín y otro es el de Vilaboa. Ah. El de Marín es hacia la ría de Pontevedra y el de Vilaboa es Del otro hacia lado. la ría de Vigo. Ah, ok. ¿Esto pertenece a Vilaboa? Esto es, ¿qué es, Miguel? ¿Marín? Es Marín. Marín. Vilaboa, No, Vilaboa es para allá. para allá. Vilaboa hacia allá, ¿no? Pero está dividido en dos, Sí, una parte Una parte es de Marín y otra es de Vilaboa. Pero bueno, quien lleva el mantenimiento es Marín, el ayuntamiento. y no es... O sea que aquí Pontevedra ni corta ni pincha. Marín, Pontevedra es el que manda sobre Claro. nosotros bueno, todos. no, perdón. No, Claro. No pertenece a La Marín Xunta. es la provincia, Pero la perdón, Xunta Pontevedra está en es Santiago. provincia. Provincia, claro. Marín es pueblo, es una una localidad. villa, o sea, una localidad, y Vilaboa otra. Marín tiene ayuntamiento, Vilaboa también, Moaña también, que después la parte que hay otra para ver aquí que es Sandarquiña, que también es muy ¿Tú bonito. conoces Sandarquiña, aquí? sí, claro. Eso es de Sandarquiña Moaña. creo que es Moaña, ¿no? Moaña, No. Todo esto, yo le explico, yo sí que sé un poco, todo esto lo gestionan los ayuntamientos de la provincia, pero todo pertenece a la provincia de Pontevedra. O sea, todo Claro. entra dentro de Pontevedra. de Pontevedra Sí, provincia, pero quien lleva no la gestión de capital. Aquí es Marín, ¿eh? Pero luego Sí, lo del ayuntamiento, la sí. gestión son de los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Que aquí quien pone dinero a lo mejor es la Diputación de Pontevedra. La que sí Diputación que de es Pontevedra es la que gestiona pone los la pasta, ayuntamientos. el ayuntamiento lo gestiona. ¿Y dónde viene todo eso? Pues de la Xunta, de España, de Europa y de todo. ¿De dónde sois vosotros? Nosotros de Argentina, de Mar del Plata. ¿Y cómo se puede entender? Vosotros allá hay Argentina es el país. Ay, igual. Sí. Claro. Pero- Y provincias, exacto. Mira, sí. No hay comunidades, no hay. No. Claro, vale. Claro, es diferente. Es por provincia. Por eso Claro, provincia, solo es provincia. diferente Como estado, para ¿no? entender, claro. Claro, No, y el ayuntamiento también. Sí, el ayuntamiento que es allá el es que la gestiona, municipalidad. correcto. claro. Sí. Ah, debe ser una Municipalidad, cosa- provincia, Aquí lo que hay nación. demás son diputaciones, Claro. que es La- esa otra la cosa comunidad que se come autónoma, mucho ¿no? dinero. Allí hay provincias, pero no hay comunidades. Es lo que estaba Claro. diciendo yo. Exacto. Claro. Entonces allí la provincia de Buenos Aires es la mitad, es como España. Por ejemplo, Claro, es de alberga, superficie, sí. en superficie es como España, la provincia de Buenos Y- Aires. y tal. viene siendo Aquí nosotros provincia, tenemos 17 y esas 17 van por separado cada Aquí, una de las quien Nosotros, por gobierna- ejemplo, de Mar del Plata a Buenos Aires capital son 400 kilómetros y estamos en la misma provincia y en otro sitio así. Claro, Estáis dentro de la misma Claro. provincia. Bueno, y pero a mí- Argentina no se puede comparar con Galicia, No. nada que ver. ¿Qué tal se vive en Argentina? ¿Marchamos para allá? Vamos para Argentina. Nosotros hace mucho que no vamos, pero ahora vamos. Todavía no, Todavía no, pero cuidado, no vaya a ser. Mira, estamos a esto de marchar. Escuchame una cosa. Aquí está Y también a complicado Pablito. todo. Wow, que pues, se hizo pues hasta Galicia es uno Alaska de los en una sitios que moto. Aquí se privilegiados vive de muy España. Pablito y bien. Moff. Se vive muy bien, Sí, sí. pero Galicia Sí. es uno de los lugares Acabó hace privilegiados poco de de- España. terminó hace poco, sí, en sí. gastronomía. No, en todo, Uy. No, es que yo como no sé ahora lo que tiene que es- seguir- Ahora nos tienen que Pues- seguir a pues- nosotros. pues- Sí, que Los López No tiene por el nada que mundo. ver. Sí, los López. Ahí, muy bien. Pero- Agarró el teléfono ahí. ¡Esa! cíclico. Hicimos Europa, Asia y Oceanía y nos falta América. Al revés. Y luego que Marte. Es que Europa Ya. Bueno, porque ya os queda poco. ¿Qué? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Los López por el mundo. Tenéis El en- por con X. Los López, En YouTube. YouTube e Instagram, los dos. Digo, ¿estás grabando en directo? Bueno. Estoy grabando, sí, porque justo estábamos grabando ahí, digo, y siempre corto ahí, digo, Ahora mira, te lo voy a dejar. Mira, está a punto de preguntar, ¿y esto cuándo sale? No, iba a ¿Y esto decir, cuándo nosotros sale? vamos a salir, qué vergüenza. Estamos aquí pegando. Bueno, si quieres, si no, no, pero yo que siempre... cuando es natural sale mejor, ¿no? Claro, Salió eso bien, sí. salió bien. No hay señal aquí, ¿ok? No hay señal. Por eso, yo creo que no pudo grabar. No porque se grabó, hay- bueno, no hay nada. señal. Te quedas con el recuerdo. Mira, ya ¿dónde está. están los burros? ¿Dónde Para están los arriba. ¿Dónde está? Y ya nos vamos, Ahora, si hay algo que tenemos en común con los gallegos es que no paramos de hablar. Paramos para preguntar dónde era el caminito y llevamos 45 minutos. Hablando. Ya terminamos el termo y seguimos hablando y no hay mira de que esto se pare. No tanto como en otras zonas. Estamos empezando un hermosísimo día otra vez en Galicia. Mirá el solazo que hace. Son las 9 de la mañana y ahí está López poniendo la placa arriba del techo. Hola, buen día. Arriba del techo para que cargue bien el Bluetti. Hoy no hay nadie.
Bueno, miento, mira, están los chicos recogiendo la basura, los papelitos, todo lo que habrá quedado de ayer. Igual aquí siempre suele quedar todo bastante limpio. Vamos a hacer un poco de yoga. No me vendría mal. De yoga abajo del motor. Bueno, nos vamos a mover y para movernos tenemos que ponerle el aceite. ¿Se están yendo con todo? Si los mandamos abajo a la mesita ahí, porque acá improvisamos un cricket, un levantamiento de oma con piedras, porque si no Hernán no entra abajo y le tenés que agregar el aceite de la valvulina, ¿no? De la caja de cambios. Si no, no me entra la barrigota. No, y de hecho vamos a ver si podemos conseguir ahora un mecánico por acá, por Pontevedra. Y tenemos ya 2 talleres que nos recomendaron que tenemos que ir a pedir presupuesto, así que nos vamos a mover. Pero, claro, lleva ya varios días sin aceite. No son muchos kilómetros, pero por las dudas. Sin aceite... Bueno, con poco, ¿no? Con la valvulina esta que le hay que agregarle, porque es lo que está perdiendo. De hecho, es lo que tenemos que ver si podemos arreglar ahora. La valvulina con la pipeta esa, ¿cómo se llamaba? ¿La jeringa esta? La jeringa, ahí. A ver si funciona. Si lo podemos arreglar, que ya tener que hacer esto cada una semana aproximadamente. Pero, y el otro día ahí en el barrio donde estuvimos, en Marín, 2 vecinos nos recomendaron un mecánico y el otro chico mecánico acá también de Marín, pero bueno, que él no tiene tiempo, nos recomendó otro mecánico. Así que vamos a ir a los 2 y a pedir presupuesto a ver si lo podemos arreglar y ya nos quitamos este problema de encima. Llevamos meses ya con este. Buf, muchos. Ahora le vamos a agregar un poquito de aceite aquí para después echarlo, pero es más fácil prepararme todo acá. Sí, no, que hay abajo del motor. Ahí abajo. Y encima lo tenemos que hacer entre los 2. Yo le tengo que pasar la jeringa por arriba y para que no se le caiga todo el aceite cuando le voy pasando la jeringa, lo que hacemos es le pone como una cuerdita a la manguera y la damos vuelta para que no se caiga. Aguanta un poquito hasta que llega ahí Hernán y lo puede poner. Estas jeringas tampoco es que sean las mejores, ya me dijeron que iba a perder un poquito. Ya está. Es gran invento, gran. Y ahí quedó doblada, entonces cuando baja el aceite no se le cae encima. Por lo menos no todo, alguna gotita por ahí. Vale, vamos. Tengo que buscar tu mano, pará. ¿Va? Sí, lo más rápido que pueda. Vale. ¿Ahí la agarraste? No. Ahí. Más abajo. Ay, Ok, que no pará. llego. Pará, no empujes más. No la empujo, pero es que se me resbala y no la puedo agarrar ahora, ¿eh? Más arriba, mucho más arriba. Ahí está. Ahora. ¿Empujo? Sí. Estoy empujando. Ya. Levanto y vuelvo a empujar. Listo. Llévatelo rápido. 1, 2, 3. Pero rápido y sacalo para allá que está... Bueno, hay una de aceite, grasa por todos lados. Cada vez que me meto acá me amargo, boludo. Que hay mucho. Grasa, aceite, pero de todos los colores, ¿eh? ¿Qué? Y bueno, todo lo bueno tiene un final y estamos en el final de la ruta. En total recorrimos 1 kilómetro 230 metros desde este punto, que fue cuando empezamos el de la carretera, hasta este. Si volvés son 2.46 pone, más la parte que hicimos nosotros, que era del otro camino, el camino de Olaño. Pero el paisaje es increíble, bonito, sí. Porque llevamos ya unas cuantas semanas por acá. Y como estábamos estacionados acá abajo, ya lo dije antes, pero siempre lo dejás para el final. Mirá si nos íbamos sin conocer esto. Las rutas de los molinos de Samieira. Sí, la verdad que muy bien. Hermoso. Poio, que es el consejo de esta zona, que pertenece a Pontevedra, que pertenece a Galicia. Creo que vamos a seguir descubriendo más lugares. Mañana nos vamos a conocer con Barro. Pero antes, suscríbete, dejanos un mensajito y nos vemos en el próximo capítulo.